Es el cambio, o fue el cambio de gabinete más rápido de la historia democrática de nuestro país, o por lo menos desde el retorno a la democracia. El presidente Kast em, no soportó más la presión que había sobre dos de sus secretarias de Estado más importantes. Una, la ministra de Seguridad. La seguridad es el, recordemos, caballito de batalla de esta administración. Gracias a eso, en rigor, ganaron las elecciones y la ministra de Seguridad que dispuso el presidente Kast, la verdad es que no dio la ancho y se fue involucrando en polémica tras polémica, polémica tras polémica. Y mientras tanto, la seguridad campea y mientras tanto, las propias estadísticas entregadas por el Ejecutivo daban cuenta que los crímenes aumentaban. Y en comunicaciones, que es donde nos vamos a concentrar hoy, Mara Sedini también abandonó el gabinete. ¿Qué dicen los medios sobre esto último en particular? Solo me queda agradecer el comunicado de Mara Sedini tras la salida del gobierno. Ahí tenemos una imagen de lo que fue el cambio ministerial. Y The Clinic trae un enfoque específico sobre este tema. ¿Por qué CAS decidió hacer un inesperado cambio de gabinete? ¿En qué consiste el ajuste en las comunicaciones? Yo creo que el calificar de inesperado el cambio de gabinete, claro, es certero en términos de que se hace en un momento muy temprano, cuando el gobierno lleva, ¿qué? 2 meses, poquito más de 2 meses. eh, y desde ese contexto es inesperado, claro, pero la verdad sea dicha y es que todo el mundo hablaba de que perdón, de que Steiner, por lo menos ella, tenía los días contados. ¿Y Mara Sedini? ¿Qué pasó con Mara Sedini? El mandatario lamentó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steiner, aunque también comunicó que en el caso de la exposera significaba un cambio en la forma de comunicar del Ejecutivo. Desde La Moneda relatan que la figura del ministro Sejegov no será reemplazada, respondiendo a un diseño previo, y que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, adquirirá un rol clave en la salida comunicacional del gobierno. La SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones, liderada por Felipe Costábal, y la Dirección de Contenidos a cargo de Cristian Valenzuela seguirán cumpliendo labores tal y como lo estaban haciendo, dice la bajada de este medio de Clinic. La sensación que me queda a mí, bueno, hay dos ministerios que son muy, muy complejos. O sea, hay dos cambios que creo yo son muy, muy complejos. Uno, por supuesto, es este, el de la vocería de gobierno, porque Claudio Alvarado, que es el ministro del Interior, ya tiene suficiente pega como ministro del Interior, entonces achacarle eh, la Secretaría de Comunicaciones, achacarle el rol de estar todos los días informando lo que hace el gobierno, implica un desgaste muy grande, em, y hay que tener ciertas características que yo creo Alvarado no tiene, digamos. Él es un muy buen negociador político, en fin, pero estar ahí al frente de los medios todos los días, a mí me genera ruidillo. Pero bueno, y además que evidentemente el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, la vocería, va a pasar a ser una especie de apéndice del Ministerio del Interior y ahí de a poco va a ir desapareciendo, tengo la sensación. Eh, pero el otro cambio creo que es complicado es el tema de lo que pasó con The Grant, que va a tener dos ministerios muy, muy pesados, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Transportes. Y eso se hizo porque Rau, que estaba a cargo de Obras Públicas, se pasó a Seguridad, pero que un ministro, que una sola persona tenga todas las obras públicas a cargo del país y todo el sistema de transporte del país, a mí me parece que es mucha pega. Me parece que es demasiada pega, yo creo que ahí se va a complicar. ¿Qué dice Declini? Declini dice no esperaba hacer este cambio de gabinete, reconoció rápidamente el presidente José Antonio Kast en el discurso que concedió desde el Salón Montbaras al liderar la ceremonia que dejó fuera al gobierno a las ahora ex ministras Mara Sedini y Trinidad Steiner. En su reemplazo se eligieron Martina Rau, Partido Republicano, como ministro de Seguridad, a Claudia Alvarado como biministro del Interior y Segov, y a Lois de Grange como biministro de Transporte y Obras Públicas, que es lo que yo acabo de señalar, que me parece muy, muy, muy complejo.
El mandatario afirmó que la salida de sus secretarios de Estado no era lo que tenía pensado para esta etapa del gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Desde el interior de la moneda señalan a The Clinic que el ajuste se debió a que la agenda no era favorable para resistir los flancos que se abrían con las dos entonces ministras más cuestionadas del gabinete. Se daba una cuestión muy curiosa: Simara Sedini, que era la vocera de gobierno, la encargada de hacer las comunicaciones del gobierno, la que se relaciona todos los días con los medios de comunicación, la que informa los avances del gobierno, era la ministra peor evaluada. Entonces no se puede, así no se podía, era un suicidio, digamos, mantener a Mara Sedini como vocera de gobierno. En esa línea, el análisis fue que las fechas para hacer un ajuste eran complicadas para el gobierno. En primer lugar, porque este miércoles se someterá a votación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reconstrucción, idea matriz del Ejecutivo y que tendría un resultado favorable en la sala, cuestión que se busca capitalizar desde la moneda. En tanto, el 21 de mayo quedó descartado como día para realizar el ajuste, pues el día es una conmemoración para la Armada y los símbolos patrios que esta administración busca volver a brindar importancia. En la imagen, Mara Cedini a la izquierda, a la extrema derecha, Trinidad Steiner, y al medio está Pia Adriasola, la primera dama. El viernes, a su vez, será el Consejo de Gabinete a realizarse en Cerro Castillo, antes de la primera cuenta pública de CAST, evento sobre el cual se reconoce su importancia y con el que el gobierno busca realizar un hito. No había espacio en el calendario, dicen fuentes de la moneda. A su vez, integrantes del Palacio reconocen la dificultad de que se realice tal discurso presidencial sin exhibir como áreas fuertes la seguridad y las comunicaciones. Es ahora o nunca, señalaron fuentes de Palacio. Por otra parte, hay quienes en la moneda también dicen que la situación de la vocería era insostenible y desgastante, ya que no se podía salir a comunicar efectivamente lo que se estaba haciendo. No obstante, el anuncio del mandatario captó la atención inmediata porque no solo abordó la salida de Steiner y Sedini, a quienes agradeció por su trabajo, sino porque también al momento de reconocer a los ministros con nuevas funciones dejó ver novedades en la forma en que se emplearán las comunicaciones en la moneda. Aquello ocurrió al momento de valorar la figura del ahora biministro Alvarado. Gracias, Claudio, por estos meses como jefe del gabinete y por asumir un desafío que no es menor, que es el tema de la vocería, partió comentando Cast, quien sumó que la tarea de su colaborador era articular algo que estaba haciendo Mara, pero con una nueva mirada, una mirada que conversamos varias veces de cómo hacerlo. Llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo, en cómo el gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía, afirmó el mandatario, en lo que anticipó que habría un esfuerzo en las comunicaciones en los distintos comités que trabajan semana a semana. Entre los cambios que están contemplados con el ajuste está que no se nombrará un nuevo ministro CEGEGOV, no habrá un nuevo vocero, es decir, que solo una persona estará a cargo de esa cartera, además de otra, como es el caso del actual Alvarado. Mara Sedini dijo emitió un comunicado, entiendo. Hoy finaliza una etapa. Desde septiembre, cuando me sumé a la campaña del entonces candidato José Antonio Cast, hasta hoy me ha tocado estar en la primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida es el mejor para nuestro país. Solo me queda agradecer al presidente por haberme permitido acompañarlo durante estos meses. Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño. Los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad. Quiero agradecer especialmente a todo mi equipo que me acompañó en esta aventura y dio muestras permanentes de sacrificio, compromiso y una lealtad inquebrantable. Agradezco la confianza depositada en mí y espero de todo corazón que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos, dice en un comunicado público Mara Sedini, que abandonó el gobierno de José Antonio Cast. Lo mismo hizo Trinidad Steiner. Bien, es el primer cambio de gabinete. Será muy importante el tema comunicacional de aquí en adelante. Lo toma Alvarado, ministro del Interior. Veremos cómo avanza ese tema. Muy bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un pequeño análisis de lo que fue el cambio de gabinete, sorpresivo en términos de tiempo, pero no en términos de
del fondo lo que había que hacer. ¿Mm? Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias. Hugo Varela por acá. Te invitamos a colaborar con nuestro medio. Háganse miembros del canal de YouTube y también pueden colaborar en nuestro sitio web directamente. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Adiós.